Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El rugido del león. Frentes abiertos. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Atención amigos de que hablan Geo, atención a los amigos del radar, bienvenidos a una transmisión de emergencia. Hoy es sábado 7 de marzo de 2026 y el mundo que conocíamos ha dejado de existir bajo el estruendo de los misiles y la caída de los billones. El león rugiente está suelto, pero el centinela no duerme. Este video va a ser largo y extenso, por lo tanto, les recomiendo revisar el índice si quieren saltarse los temas, porque estamos hablando de un video largo, con varios temas que tenemos que tocar. De antemano, muchas disculpas por el retraso de esta transmisión, pero tuve que elaborar bastante en este análisis. Así pues que empecemos con lo que vamos a ver en el bloque 1 de este video. Va a ser de 3 bloques, ¿ok? En el bloque 1 le llamaremos el cerco y el despertar, ¿verdad? Empezamos con el asedio a la Armada rusa. El Báltico pretende ser un lago OTAN y Kaliningrado está en la mira. Quieren repetir la guerra de Crimea, asfixiando las naves rusas, mientras el estado de emergencia en Kubán, tras el ataque novorrusis, confirma que la guerra económica ya es total. Pero atención, porque mientras la diplomacia de Áncora se evapora, el frente muerto en Kharkov ha despertado tras 513 días. Lavrov ha sido tajante. Si se acuerdan de lo que hablamos ayer, de la entrevista que prohibió Lavrov a los embajadores, no habrá paz mientras el suelo soberano sea mancillado. En el bloque 3 de este video hablaremos del eje contra el caos. ¿Ha caído el escudo invencible de Washington? Analizaremos las imágenes satelitales que muestran el colapso de las defensas antimisiles de Estados Unidos ante el ingenio de Irán. Mientras tanto, Trump enfrenta su peor pesadilla, la furia de Dubái. Se habla de una fuga de 3.2 billones de dólares. Billones de dólares, con 12 ceros, ¿ok? Analizaremos el pacto sellado de anoche. A las 22:38 horas, entre Putin y Pezeshkian, Moscú y Pekín han trazado una línea roja que el César no podrá cruzar. Y ojo a la predicción nuclear del profesor Staviev. ¿Está Netanyahu dispuesto a apretar el botón para darle a Trump una salida de emergencia del avispero? Y en la parte final, en el bloque 3 de este episodio, hablaremos de las próximas víctimas y el oso marino. La cacería se mueve al norte. La GUR y el SBU planean decapitar a Bielorrusia siguiendo el modelo del asesinato político que Trump y Netanyahu pues han hecho la nueva norma, que han normalizado. ¿Es Lukashenko el siguiente? ¿Y qué pasará con los aliados de Rusia en el Caribe? Cuba y Venezuela están bajo asedio, pero Putin ha enviado un mensaje que ha hecho temblar a Alaska. Los osos marinos Tu-142 han despegado. Y el pánico en el NORAD, por sus iniciales NORAD, ha obligado a despegar a 12 cazas ante solo 2 naves rusas. Amigos de que hablan Geo, sed sobrios y velad. El adversario busca a quien devorar, pero nosotros estamos aquí para identificar su rugido antes de que ataque. Sin demora, iniciamos este radar. El asedio naval. Los rusos se preguntan, ¿y dónde está nuestra armada? ¿Mm? Atención amigos de que hablan Geo, el reporte que nos llega hoy es una bofetada a la realidad. Mientras los canales oficiales venden optimismo, los hombres en el frente, como el coronel Nahushev y el corresponsal Yuri Kotenok, denuncian una verdad dolorosa. Se le ha declarado la guerra total a la armada rusa. Nahushev dice,
¿Por qué el enemigo ya ha llevado a cabo una docena de operaciones de sabotaje, brillantes en sus resultados y ejecución, mientras que nosotros, se refiere a Rusia, no hemos llevado a cabo ni una sola en toda la guerra? Al fin y al cabo, la flota del Mar Negro existe por algo. Espero que no sea solo para desfiles navales. Debería por fin empezar a luchar y no ser un blanco indefenso como lo es ahora atado a los muros de Novorossiysk. Nahushev está preocupado. Cierro su cita. ¿Ok? Y les digo una cosa, es no solo el pensar de Nahushev, es también el pensar de la mayoría de la gente de Rusia, de la gente de a pie. Se hacen esta misma pregunta. Ese ataque nocturno a Novorossiysk no fue un incidente menor. El SBU y el GUR han golpeado la terminal de Shesharis, una de las arterias petroleras más grandes del sur de Rusia. Han dañado barcos como el Yesk y el Valentín Pikul. Pero lo más grave, amigos de que hablan Geo, no es el fuego en el puerto, es la parálisis de mando. La flota está sentada, escondida en las bases, porque como dice el oficial de primera línea, no hay nadie que dé la atrevida orden. ¿Mm? No hay nadie que se atreva a dar la orden. Es que, a ver, recordemos esa sombra de 1853, para los que conocen la historia, ese escenario de la guerra de Crimea. Kotenok lanza una advertencia que debe hacernos velar y activar las antenitas de Belín, ¿no? El enemigo no busca una batalla naval clásica, busca la asfixia multidireccional. Están repitiendo el manual de la guerra de Crimea. Dice Kotenok, cito, no descarto que en algún momento, cuando nuestra respuesta se debilite, quizás por una respuesta inadecuada o incluso por la ausencia total de ella, intenten actuar como en la guerra de Crimea. Intentarán atacar a Rusia desde varias direcciones a la vez. En el Ártico, la frontera con Noruega, cerrarán el mar Báltico, que ya ha sido declarado mar interior de la OTAN. El Mar Negro, disculpen, pero nuestra flota del Mar Negro está actualmente confinada en las bahías. Cierro la cita. ¿Se dan cuenta? No es solo Nahushev, es Kotenok, son muchos en Rusia que miran este punto de vista. En el Báltico, declarado mar interior de la OTAN, amenazando con bloquear Kaliningrado. En el Ártico, presión en la frontera con Noruega. Y en el Mar Negro, la flota rusa confinada en bahías mientras drones ucranianos interceptan petroleros rusos hasta en el Mediterráneo. Ucrania solo espera una cosa, que la respuesta rusa se debilite por completo para lanzar el golpe de gracia desde todas las direcciones a la vez. Esa lección de Irán y el legado de Kuznetsov. ¿Qué solución queda cuando el león tiene acorralado, tienen acorralado en la base? Sería así, ¿no? Cuando el león te tiene acorralado en la base. Este artículo que les estoy transmitiendo propone dos caminos. El ejemplo del almirante Kuznetsov, quien en 1941 no perdió ni un solo buque al inicio de la invasión nazi por su preparación y audacia. O el modelo de Irán. Declarar oficialmente el cierre de los puertos enemigos. Si ellos atacan nuestro tráfico en Novorossiysk, nosotros atacamos cada bandera que entre a Ucrania. Es que la situación es insostenible, amigos de que hablan Geo. Los rusos sufren pérdidas, pero su enemigo no. Sus enemigos siguen recibiendo el tráfico marítimo. Sus granos siguen fluyendo. Y en retorno no reciben granos, reciben otras cosillas por ahí de la OTAN.
Es hora de dejar de usar la flota para desfiles navales lindos y preciosos y empezar a usarla para la supervivencia espiritual y militar. Y hoy, si ponen atención, esto podríamos hacer una reflexión, ¿no? ¿Se acuerdan del cerco de Samaria? Escrita en Segunda de Reyes 6:24. Es que, amigos, ¿de qué hablan Geo? Al leer este reporte no puedo evitar pensar en el cerco de Samaria, este cerco bíblico que existió en su tiempo. El enemigo ha rodeado la ciudad y espera que el hambre y el pánico hagan el trabajo. La vigilancia, ¿no? No es solo mirar al dron que viene, es detectar la falta de voluntad en el mando. El león ruge de fuera de los muros de Novorossiysk para que los marinos rusos sientan que están atados a los muros. Pero la sobriedad nos dicta que un barco está seguro en el puerto. Pero no fue construido para eso. Si no se refuerza la guardia y se toma la iniciativa, como instaba Jeremías, el cerco se cerrará. Lo entiendo. Necesitan la fe de Eliseo para ver qué más son los que están con nosotros, qué más son los que están con los rusos. Pero también la firmeza de Nehemías para sostener la espada mientras se reconstruye la flota de barcos no tripulados, que es el gran ausente en la armada rusa. Hablemos de la autopsia del frente, cuando el mapa miente y la tierra habla. A ver, atención amigos de que hablan Geo, lo que estamos presenciando es la anatomía de un colapso. Mientras los despachos en Kiev y en Bruselas dibujan flechas de colores sobre mapas digitales, la realidad en el barrio de Kharkov y Zaporozhia cuentan una historia de agonía. Sí, es cierto, tenemos tiempo de no hablar de frente, pero ahí les va. Es la disonancia cognitiva elevada a niveles suicidas. Oficiales que mienten en sus informes para no ser ejecutados en misiones imposibles. Aquí mis notas de radar para que entiendan por qué el frente ya no es una línea, sino una herida abierta. Y hablemos de la trampa de la red Delta, la burocracia que devora. Es fascinante y aterrador, amigos de que hablan Geo, la tecnología de punta de la OTAN, el sistema Delta se ha convertido en la peor pesadilla del soldado ucraniano. El Estado Mayor ve puntos de control en una pantalla y prohíbe cualquier retirada. El resultado, soldados escondidos en sótanos fingiendo que mantienen posiciones que ya no existen, solo para que un algoritmo en Kiev no marque pérdida. ¿Entienden la situación? ¿Qué tan grave es? Es el león rugiente de nuestra reflexión, ¿no? Esta que siempre llamamos, ¿no? Primera de Pedro 5:8. Devorando a sus propios hijos a través de una burocracia militar ciega y despiadada. El despertar del frente muerto y la estrangulación de Vostok. Donde el mundo decía estancamiento, Rusia dice iniciativa. Los avances en Juliapole y el corte de la ruta hacia Stepnogorsk no son solo victorias territoriales. Es el frente muerto cobrando vida para estrangular la logística ucraniana. Fíjense en las rotaciones de sangre. Rusia está golpeando con precisión quirúrgica justo cuando las brigadas se relevan. Eso no es azar, amigos de que hablan Queo. Eso es vigilancia de precisión. Es saber cuándo el adversario baja la guardia para asestar el golpe definitivo. Imagínense, golpes de ataque en relevos. Tanto los que quieren salir como los que están en entrada son golpeados. Es casi como matar dos pájaros de un tiro. El punto de entrada y salida, cuando está la aglomeración para dividir las, las órdenes, van. Ahí reciben el pepinazo.
El colapso de Grisino y la tenaza sobre Slaviansk. Cuando el regimiento del cuadrigentésimo vigésimo quinto se rinde en masa o huye sin órdenes, ya no estamos ante una retirada física o táctica. Estamos ante un sálvese quien pueda. Grisino es el síntoma del fin. Al mismo tiempo, la caída de Drobishevo y Yarovaya cierra la guillotina sobre la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Ucrania ve cómo el acero ruso baja lentamente y ya no tiene cómo detenerlo. El horror de Vovchansk. ¿Se acuerdan de Vovchansk? Ahí en la frontera entre Rusia y Ucrania. La pérdida de la humanidad. Es que este detalle es espeluznante. El hallazgo de soldados ucranianos quemados y abandonados por sus propios compañeros en los sótanos de Vovchansk. Esta es la prueba final de la degradación moral de Kiev. El mando de Kiev ha perdido la sobriedad completa. El león ya ni siquiera entierra a sus presas, las deja en la oscuridad. Mientras tanto, la 71ª División rusa y la Rosguardia mantienen el control absoluto de los cielos. La casa en el norte no tiene tregua. Como siempre digo, ¿no? Cine mora. No tiene tregua. Kharkov, el retorno de lo inevitable. Amigos de qué hablan Geo, este reporte es definitivo. Aquello que llamaban sector muerto, que no hay avance, ha resucitado con una furia que quema. 513 días de espera han terminado en Lipsy y Nashkushnoye. Los soldados ucranianos ya no hablan de victoria, hablan de miedo. Excavan zanjas y ponen redes contra drones en Kharkov porque saben lo que pues nosotros ya detectamos en el radar, ¿no? La liberación de esta ciudad rusa es inevitable. Y no hay que olvidarnos de la trampa de áncoras, el espíritu contra la palabra, ¿no? La broma ha puesto puntos sobre las íes, ¿no? El espíritu de áncoras, ¿se acuerda? Hablamos de esto en el video anterior. Se evapora porque era una ilusión óptica de Occidente. Mientras Rusia aceptó compromisos reales basados en la palabra de Trump, otra vez, insisto, basados en las palabras de Trump, Europa y Zelensky se dedicaron a sabotear el pacto. Como dice Peskov, la paciencia rusa es una paciencia armada. Rusia ya no necesita hablar. Sus regimientos están escribiendo el nuevo tratado con fuego en el Donbass. Zelensky, el pánico a la paz. Zelensky huye de la paz como de una plaga. Usa la guerra en Irán como un escudo de humo para evitar las negociaciones. Espera un milagro de Washington que no llegará, mientras sus hombres se rinden. Es el líder de un león herido que, al verse acorralado, busca arrastrar a toda la región al abismo. Y esto creo que nos llevaría a una reflexión. ¿Se acuerdan del Valle de los Huesos en Ezequiel 37? Hemos leído hoy sobre un frente que estuvo muerto, ¿no? 513 días. Esto me lleva directamente a Ezequiel 37, la visión del Valle de los Huesos Secos. El mundo miraba a Kharkov y decía, no hay vida ahí, están estancados. Pero el espíritu de la sobriedad y la voluntad de hierro han soplado sobre ese valle. Y los huesos se han unido para formar un ejército que hoy marcha hacia Vesyolove. Es esa reflexión que siempre utilizamos acá en De qué hablan Geo últimamente. Primera de Pedro 5:8. Es hoy más vigente que nunca. El león rugiente, el adversario, creyó que Rusia estaba dormida en los laureles de Áncoras. Creyó que el engaño diplomático le daría tiempo para rearmarse, pero no contaban con que los rusos velan, al igual que nosotros aquí en De qué hablan Geo. La conexión de supervivencia, ¿no? Acuérdense, el cerco de Samaria. Quieren rodear a la armada rusa, pero nuestro radar ya detectó al oso marino sobre Alaska.
Las naves de Tarsis atacan Novorossiysk para quebrar sus economías, pero Rusia responde financiando la reconstrucción de Gaza. Su tesoro está a salvo del ladrón. ¿Se acuerdan, no? Y ese es el despertar. Kharkov revive porque la guerra espiritual a la que se vela, no es sorprendido por la noche. Amigos de que hablan Geo, ese espíritu de áncora se evapora porque era artificial. Lo único real es el avance de los hombres que con la espada en la mano y la herramienta en la otra reconstruyen los límites de la civilización. No estéis en tinieblas. Cuando el mundo diga paz y seguridad, mm, la destrucción vendrá sobre el engaño, pero la liberación será para los que mantuvieron la guardia. Hablemos del escudo roto, la caída de los gigantes de silicio. El mito se ha resquebrajado. Occidente nos dijo que sus sistemas Ta'at eran un escudo impenetrable, pero las imágenes de satélite no mienten. Irán no atacó bases vacías, atacó el ojo del gigante. 7 bases estadounidenses han perdido sus radares principales. Un solo dron Shahid 136, que cuesta una fracción de lo que vale un coche de lujo, ha dejado ciego a un radar de 1.100 millones de dólares en Qatar. 1.100 millones de dólares. Esto es guerra de asimetría pura, ¿no? Al golpear el radar, los lanzadores de misiles se vuelven chatarra inútil. El León, ese León que presumía de su armadura tecnológica, hoy está sangrando por los ojos, por decirlo así. Digo, solo digo. La guerra de desgaste, agotamiento de los santos óleos, ¿no? Escuchen bien esto. Los expertos del centro Stimson advierten que Estados Unidos podría quedarse sin misiles para el Tahad en 2 semanas. Para el Tahad. Están disparando misiles fabricados hace 25 años porque los modernos se han agotado. Es una proporción de locura. No sé si ustedes han visto las imágenes. Disparan 12 interceptores por cada misil iraní. El otro día contaba 15 por un misil iraní. Es la economía del colapso. Como dice el Washington Post, el Pentágono está priorizando objetivos porque se les acaba el tiempo. Es el orgullo de las naves de Tarsis, ¿no? Económicas se están hundiendo bajo el peso de su propia ineficiencia. La estrategia del coraje y el sacrificio, poner atención. Es que no se engañen, amigos de que hablan que el precio que Irán está pagando es terrible. El general Dan Kane informa de una caída del 86% en los lanzamientos. Muchos creen que Irán está acabado. Pero el experto Yuri Yamin nos advierte, no confundan el silencio con derrota. Irán está aplicando la estrategia de la cueva. Sus lanzadores son baratos. Sus tripulaciones operan desde túneles en la roca. Han aprendido que para vencer al F-35 no necesitan tecnología superior, necesitan un coraje desesperado. Vuelan aviones Yak 130 y Su-24 a solo 12 metros sobre el mar. ¿Saben qué? En misiones de no retorno. Es una lucha desde la debilidad, pero con una voluntad que el dinero no puede comprar. La lección para Rusia, el radar de la vida o muerte. ¿Por qué esto es vital para nosotros? Porque Rusia está tomando nota. Hemos visto drones atacar sus radares de alerta temprana en el pasado. Lo que Irán está logrando con el sistema TAT es el manual que Rusia usará si el conflicto con la OTAN escala. No es un truco de moda, amigos de Calangeo. Para los rusos, suprimir la defensa antimisiles de Estados Unidos es una cuestión de vida o muerte. Yo creo que esto nos lleva a Goliat y la piedra de David, ¿no?
Lo que vemos en la península arábiga es la versión moderna de David y Goliat. Estados Unidos e Israel son el gigante cubierto de bronce y tecnología, que confía en su escudo TAT de billones de dólares. Pero Irán ha entendido que una piedra bien dirigida al ojo, al radar, puede derribar al coloso. Esto nos dice que el adversario anda alrededor buscando a quién devorar. En el Golfo, el adversario confió tanto en su fuerza que olvidó la vigilancia del humilde. Esta es una lección de supervivencia, ¿no? Esto del ídolo de silicio. Confiar en la tecnología por encima de la fe es el error de Occidente. Sus misiles de 25 años son el símbolo de un sistema que se oxida por dentro. Y no hay que olvidar el sacrificio, ¿no? Los pilotos iraníes que vuelan en misiones suicidas nos recuerdan que la guerra no la ganan las máquinas, no, sino el espíritu. La roca. Irán resiste desde las rocas, como los fieles que se refugian en la verdad cuando el mundo arde. Amigos de que hablan Geo, sé sobrios. No se dejen deslumbrar por el brillo de los cazas F-35. El espíritu de este mundo confía en el oro y el hierro, pero la historia nos enseña que el que está dispuesto al sacrificio por su tierra y su fe, termina por desgastar la roca del opresor. Ahora bien, este siguiente reporte, yo diría que es el terremoto financiero que precede el colapso geopolítico. Aquí no vamos a hablar de misiles de hierro, sino de misiles de papel verde que están a punto de evaporarse. Dubái no solo está furioso, está rompiendo el pacto de sangre con Washington. Es el día que el dinero árabe le dio la espalda al César. Entonces, hablemos de la furia de Dubái, el divorcio de los 3 billones con 12 ceros. El radar financiero está en rojo. Donald Trump ha cometido el error más caro de la historia moderna. Al apretar el gatillo contra Irán el 28 de febrero, no solo activó las defensas persas, activó la furia de sus propios aliados. Escuchen bien, el ataque que destruyó esa escuela primaria en Irán, cegando la vida de 150, 170 niñas, no solo fue una tragedia humana, fue el punto de ruptura moral para el mundo árabe. Khalaf al-Hobtur, el gigante de seguros en Dubái y voz de las élites emiratíes, le ha lanzado una pregunta letal a Trump. ¿Quién les dio el derecho a sumergir nuestra región en esta guerra? Este señor no ha hablado por gusto, ¿eh? A este señor le han dado la orden de hacer esta pregunta a Estados Unidos. Es el abandono de los aliados. La verdad es cruda, amigos de que hablan Geo. Estados Unidos desató el infierno, pero dejó a sus aliados sin escudo. Los Emiratos y Qatar están siendo bombardeados mientras Washington mira hacia el otro lado. Dubái ha comprendido que para Trump, ellos solo son el campo de batalla, no los socios. Lo que Al-Habtur ha dicho es lo que los príncipes árabes aún callan en público, pero ya están ejecutando en los bancos. Así que estamos hablando del éxodo de los billones. A ver, saquen su libreta de notas, porque estas cifras marean. Según el Financial Times, Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait y Qatar ya negocian en bloque la retirada de contratos con Estados Unidos. Estamos hablando de 1.4 billones de los Emiratos, 1.2 billones de Qatar y 600.000 millones de Arabia Saudita. Un total mínimo así de alrededor de 3.2 billones de dólares que podrían esfumarse del sistema estadounidense. ¿Se acuerdan cuando Trump regresó? Todo con mucho triunfo y mucha pompa.
He cerrado estos contratos con los árabes. Hagamos Estados Unidos primero. Trump está perdiendo el terreno que más le duele, el de los negocios. Así que la pregunta es, ¿valió la pena incendiar el Golfo por una campaña militar que está dejando a Estados Unidos en la quiebra moral y financiera? A ver, una reflexión. Yo le llamaría a esto el precio del orgullo. Proverbios 6:18. La escritura es clara. La soberbia precede a la ruina y el orgullo al fracaso. Trump y las élites de Washington creyeron que podían mover las fronteras del Golfo como que si fueran piezas de un casino, pero olvidaron que el león rugente de nuestra reflexión de Primera de Pedro 5:8 no solo busca devorar cuerpos, sino también naciones enteras a través de la codicia y la guerra. Así que esta es la conexión de supervivencia, ¿no? La falsa seguridad. Los países árabes confiaron en el brazo de carne de Estados Unidos y hoy cosechan miles de misiles en sus puertos. Nunca pongas tu seguridad en quien no comparte tus valores, ¿eh? La justicia. La justicia de las niñas. Esas 150, si no me equivoco, 170 vidas perdidas en la escuela iraní son el clamor que ha despertado la conciencia de Dubái. Hay crímenes que ni todo el oro del mundo puede tapar. Ese juicio del dinero, ¿no? Cuando el dinero se va, el poder se desvanece. Estados Unidos está descubriendo que no se puede ser la policía del mundo o el policía del mundo si ya nadie quiere pagar tu salario. Así que sed sobrios. El mundo que conocimos, donde el dólar dictaba la paz en el Golfo, ha muerto esta semana. ¿Y por qué lo digo? Porque el Golfo se consideraba un lugar seguro para las nuevas élites, refugio de muchas compañías. Ha muerto esta semana. Lo que viene es una reconfiguración total donde Rusia y China, pues, ya no son alternativas, sino los únicos refugios para quienes huyen de la beligerancia de Washington. Entremos al pacto de las 22:38. Rusia y la resistencia persa. Es que miren, mientras las bombas caían y el mundo contenía el aliento, antenoche a las 22:38 se produjo el movimiento que Washington más temía. Vladimir Putin mantuvo una conversación crucial con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. No fue una llamada de rutina, no, fue un mensaje al mundo. Irán no está solo. Condolencias por un magnicidio. Lo primero es el reconocimiento del golpe. Putin expresó sus más sinceras condolencias por el asesinato del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Este acto de Washington y Tel Aviv que buscaba descabezar a la nación ha sido recibido en Moscú como una agresión que rompe todas las normas internacionales. Putin, el hombre que ha insistido por años en la diplomacia para Ucrania, hoy ve cómo sus advertencias sobre la beligerancia estadounidense se cumplen en el corazón de Oriente Medio. El escudo diplomático y el oído del Golfo. ¿Qué acordaron? Primero, coordinación total. Moscú está en contacto constante con el Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG, ¿no? Rusia está actuando como el mediador que las Naciones Unidas, sumida en un silencio cómplice, se niega a hacer. Mientras Antonio Guterres apenas balbucea descontento, Putin está moviendo los hilos para detener la masacre de Washington contra Teherán. La gratitud de Pezeshkian fue clara. Rusia es hoy la voz de la soberanía y la independencia frente al intento de rediseñar el mapa a sangre y fuego. Y es que no hay que olvidar el crimen de Minav, esta escuela de las niñas, ¿no? De 170 vidas. No podemos olvidar que esta alianza es necesaria.
Como saben, ¿no? El pasado sábado 28 de febrero, los ataques de Estados Unidos destruyeron una escuela primaria de niñas. 170 estudiantes de primaria, nenas chiquitas, fueron enterradas bajo los escombros. Las Naciones Unidas calla, pero los regimientos rusos e iraníes no. Ese acuerdo esa noche a las 22:38 es la respuesta política al honor de Minab, yo diría. Es el compromiso de cada gota de sangre inocente que tendrá una consecuencia diplomática y estratégica. La vigilancia en la hora undécima. Esa llamada a las 22:38 me recuerda que el tiempo de engaño se está agotando. Estamos en la hora undécima. El león rugiente, 1 de Pedro 5:8, ha atacado lo más sagrado, el liderazgo de una nación y la vida de sus niños, la vida de sus niñas. Pero fíjense en la sobriedad de la respuesta. Rusia no ha caído en la provocación de un conflicto total inmediato, sino que está tejiendo una red de contactos bilaterales que dejará a Estados Unidos aislado en su propia violencia. La conexión de supervivencia, la solidaridad de los justos, como dice la escritura, ¿no? El que ayuda al justo, recompensa de justo recibirá. Rusia está sembrando solidaridad en una tierra regada con sangre. Sí, es que este es el silencio de los ídolos. La ONU, las Naciones Unidas, hoy un ídolo mudo, ¿no? Calladito. No esperen justicia de las instituciones del viejo mundo. La justicia hoy se acuerda, se acuerda en llamadas directas a las 22:38 entre quienes aún valoran la soberanía. El destino de los soberbios. Washington cree que con un ataque aéreo puede borrar la fe de un pueblo. Pero como vimos en Kharkov, el frente muerto, ay, 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 siempre revive cuando hay una causa justa por la que luchar. Así, amigos de que hablan Geo, velad. Los acuerdos de esa noche son el preludio de un nuevo orden donde el eje Moscú-Teherán será el muro que frene la locura de Áncoras. No estéis en tinieblas, porque la verdad se abre paso incluso en las horas más tardías de la noche. Y ahora bien, yo diría que esta es la pieza del negro del tablero. El escenario que plantea el profesor Staviev, y yo lo veo como uno de los más oscuros, pero quiero compartirlo con ustedes. Y es que considero que quizás sea el más realista en términos de fría, pragmática geopolítica. No estamos hablando de una guerra convencional, sino de una salida de emergencia incendiaria. A ver, se le llama la opción Sansón, el plan secreto para la huida de Trump. Atención, atención amigos de que hablan que yo. Prepárense para la predicción más inquietante del radar. El profesor Dmitry Stafiev, de la Escuela Superior de Economía de Rusia, ha puesto sobre la mesa un escenario que parece sacado de una novela de espionaje, pero que tiene una lógica cínica aterradora. Netanyahu podría lanzar un ataque nuclear para que Trump pueda huir de Oriente Medio. Y ojo, no lo he escuchado solamente este profesor, hoy he escuchado otros análisis y en cierto modo también llegaban a la misma conclusión. Y es que estamos hablando de la opción Sansón, el callejón sin salida. Podríamos decir que Netanyahu está contra las cuerdas. Protestas masivas, escándalos de corrupción y un frente militar en Gaza y el Líbano que no termina de cerrarse. En la estrategia militar israelí existe lo que llaman la opción Sansón. Si el Estado está en peligro inminente de colapso, se derriba el templo sobre todos. Un ataque táctico nuclear contra instalaciones iraníes no sería solo un acto de guerra, sería un terremoto geopolítico diseñado para romper el tablero.
Y aquí podríamos ver, pues, quizás la puerta de salida para Trump. ¿Por qué el pragmático de Donald Trump permitiría algo así? A ver, escuchen la lógica de este profesor. Trump heredó un caos total. Sus tropas en Irak y Siria están bajo fuego. Su flota en el Mar Rojo es humillada por los hutíes. Y el costo de sostener a Israel está desangrando a Estados Unidos. Si Netanyahu aprieta el botón, el mando entrará en shock. Las Naciones Unidas condenará, Europa se retirará y el mundo árabe estallará. En ese momento, Trump tendría la excusa perfecta ante su pueblo. Esto ha ido demasiado lejos. Israel ha cruzado la línea roja. Nos vamos de aquí. ¿Mm? Sería la justificación moral y política para retirar a Estados Unidos de un conflicto que ya no pueden ganar ni pagar. El precio, la traición a los aliados. Es que nada es gratis, amigos de Que Blanqueo. El precio de esta huida es el colapso total de la influencia estadounidense en el Golfo. Arabia Saudita y los Emiratos, que esperaban el acuerdo del siglo, se sentirán traicionados. Estados Unidos abandonará la región por décadas, dejando un vacío que Rusia y China llenarán de inmediato. Que poner atención, la evacuación de la embajada de Azerbaiyán en Irán es la señal de que los vecinos ya huelen el azufre en el aire. El rugido de león y el templo caído, ¿verdad? Esta predicción de Estafiev nos recuerda el león rugiente, ¿no? No tiene lealtades. El adversario está dispuesto a sacrificar a sus propios aliados con tal de sobrevivir o huir de las consecuencias de sus actos. Netanyahu, como el Sansón bíblico, parece dispuesto a derribar las columnas del templo, aunque él mismo quede bajo los escombros. Para nosotros, diría bien, pues, pero nosotros, los que velamos, no debemos dejarnos sorprender por el resplandor de las explosiones. La falsa alianza. Nunca confíes en un sistema que usa la guerra como moneda de cambio. Trump es un negociante y en sus negocios, si el costo es demasiado alto, corta la pérdida, aunque eso signifique dejar a sus amigos en la oscuridad. Es la destrucción repentina, ¿no? Volvemos a 1 Tesalonicenses 5:3, ¿no? Mientras hablan de paz y seguridad, con acuerdo de inversión de billones, el plan de un ataque nuclear se cocina en las sombras. Así que sobriedad del resto, ¿no? Rusia ya lo sabe. Por eso Putin habló a las 22:38 con Irán. Están preparando el terreno para el día después de que el gigante caiga. Así pues que están sobrios. Lo que hemos analizado hoy es el fin de una era. Desde el Báltico hasta el Golfo, los cimientos del viejo mundo se agrietan. No pongan fe en los astutos planes de los hombres, sino en la vigilancia constante de quienes no duermen. A ver, hablemos del mono de Nueva York al asesinato de Jamenei. El radar nos muestra una realidad escalofriante. Las vacas sagradas del orden mundial se han esfumado. Si ustedes creen que todavía existen resoluciones de Naciones Unidas o principios de soberanía, pues despierten. En menos de 2 meses, Washington ha reescrito las reglas. Secuestraron al presidente de Venezuela como si fuera un trofeo de caza y ejecutaron al líder supremo de Irán bajo el pretexto de una sensación de Trump, de una corazonada de Trump. Ya no se trata de pruebas, se trata de impunidad. Como dicen en las redes, el derecho internacional hoy es solo un chiste para exámenes universitarios. El león rugiente ya ni siquiera se disfraza de cordero democrático, ahora devora a plena luz del día. ¿Saben una cosa? Ven el mal ejemplo. Trump y Netanyahu han sentado un precedente letal. Si puedes pasear un presidente por Nueva York
en una camioneta o borrar una cúpula política con un dron porque sentiste que iban a atacar, ¿qué le impide a Zelensky hacer lo mismo? No puede alcanzar a Putin, pero tiene a Lukashenko a un paso de la frontera. El hijo, al que Batka, como se le dice cariñosamente a Lukashenko, intentó aconsejar, hoy afila el cuchillo bajo la mesa. Imagínense. Operación Decapitación, el modelo Kursk en Bielorrusia. Amigos, ¿de qué hablan, Geo? El plan para decapitar a Bielorrusia ya está en marcha. Kiev, necesitado desesperadamente de atención mientras el Donbass colapsa, busca un golpe de efecto. La estrategia es clara: eliminar o arrestar a Lukashenko para provocar un vacío de poder instantáneo. ¿Cómo se verá esto? No será una invasión clásica, será el modelo Kursk. Caos interno. El GUR y el SBU activan a los opositores Smargars y el regimiento Kastus Kalonovsky, disidentes belorrusos, y llevarían a cabo la invasión relámpago. Brigadas móviles cruzan la frontera bajo un enjambre de drones apoyados por armas de alta precisión de la OTAN. El trono de Tijanovskaya en medio del caos. Pues suben al poder a la princesa heredera exiliada, quien emitirá el decreto que tanto ansia Bruselas: la entrada oficial de tropas de la OTAN a Bielorrusia. Es el riesgo de la catástrofe. Para Rusia, esto sería el fin. No solo perderían a su aliado más fiel, sino que sus armas nucleares tácticas en suelo bielorruso quedarían en un limbo. Quedarían en el limbo, perdón. El objetivo es crear una herida profunda que obligue a Moscú a desviar recursos de Ucrania y del Cáucaso, en la teoría del caos controlado, llevada al paroxismo, ¿no? Y es que esto nos lleva a la reflexión del hijo pródigo y la traición, ¿no? Lukashenko dijo una vez que trataba a Zelensky como a un hijo, pero en la geopolítica de la hora undécima no hay piedad filial. Ese león rugiente utiliza la desesperación de los hombres para convertirlos en traidores. La vigilancia del centinela. Bielorrusia está rodeada por 3 flancos hostiles. La soberanía nos dicta que no hay fronteras seguras cuando el adversario ha decidido ignorar la ley. Prometen democracia como Tijanovskaya, pero lo que traen es la ocupación de la OTAN y la pérdida de la identidad. Es el lobo vestido de oveja, ¿no? El fomento ruso. Rusia no puede permitir que Bielorrusia caiga. Como dice el artículo, sería una catástrofe. La vigilancia aquí debe ser preventiva. Si el adversario plantea decapitar, el centinela debe estar listo para golpear la mano que sostiene el hacha. Así que sed sobrios. La paz que ofrece el mundo es una trampa de seda. Mientras el colectivo occidental celebra el fin de las leyes, pues nosotros nos refugiamos en la verdad que no cambia. No permitan que el caos controlado los confunda. Mantengan el radar en la palabra. Ahora bien, y con este tema que vamos a tocar ahora, pues debo ser muy cauteloso. El patio trasero en llamas. La caída de las fichas. Por favor, poner mucha atención. Prepárense porque este análisis va a doler. Pero la sobriedad exige mirar la verdad del frente. Donald Trump, frustrado por la resistencia de Irán, ha decidido mostrar sus trofeos en Latinoamérica para calmar a sus bases. Y lo que dice sobre Venezuela y Cuba no es fanfarronería, es el reporte de una capitulación en curso. Venezuela, de la soberanía al suministro, ¿no? Escuchen las palabras de Trump. Ya no habla de dictaduras, habla de negocios fantásticos. Ha elevado a Delcy Rodríguez al estatus de presidenta electa porque ella está garantizando lo que a Washington le importa.
cientos de millones de barriles de petróleo fluyendo directamente a Houston. Venezuela, según Trump, ya está muy bien. No sé, no me consta, porque ha vuelto a ser la gasolinera de Estados Unidos. La resistencia se evaporó ante el peso del dinero y la necesidad, según parece. Es la estabilización a través de la entrega de recursos. Cuba, el asedio final y el modelo Rubio. Ahora el objetivo es La Habana. Trump y Marco Rubio están aplicando la técnica de la asfixia selectiva. Han cortado el suministro de petróleo estatal, pero en un movimiento maestro de guerra psicológica, permiten que llegue combustible solo al pequeño sector privado. El mensaje para el cubano de a pie: sigan al sector privado y tendrán luz. Sigan al Estado y morirán en oscuridad. Es un chantaje moral diseñado para que el pueblo mismo le dé la espalda a su gobierno. El senador Lindsey Graham lo dijo sin rodeos. Sus días están contados. Están usando a mercenarios de origen cubano para probar la paciencia de La Habana, preparando el terreno para el regreso de la inmigración de Miami, no como visitantes, sino como los nuevos administradores. Una reflexión de qué hablan Geo. Amigos, este segmento yo sé que va a herir sentimientos porque toca la fibra de la esperanza revolucionaria que muchos aún sostienen. Pero mi deber como centinela es mostrar que en este 2026 el pragmatismo de Trump está canjeando soberanía por barriles de petróleo. El león ya no necesita invadir con tanques. Le basta con cerrar la llave del combustible y esperar a que el hambre haga el trabajo. El gran canje. Venezuela y el espejo de la URSS, de la Unión Soviética. Es que aquí hemos llegado al corazón de la traición. Y es que hay que decirlo tal y como es. Lo que estamos viendo en Venezuela no es una derrota militar, es una entrega pactada. La nomenclatura venezolana ha seguido el manual soviético de 1991. Cuando el sistema ya no puede sostenerse, la élite prefiere entregar al líder, como ocurrió con la captura de Maduro en enero de 2026, y cooperar con Washington para asegurar su estatus y sus dineritos, ¿no? Es que del conductor a la presidenta de negocios, ¿no? Es que este análisis yo diría que es implacable. Un conductor de autobús, de camiones, no dirige un estado, lo hace la nomenclatura. Y esa nomenclatura hoy se llama Delcy Rodríguez. Al ser reconocida por Trump como presidente electa y firmar acuerdos con Shell y Trafigura, ¿sí? Se confirma el éxito de la estrategia de Washington. Subordinación a cambio de supervivencia. María Corina Machado ya no es necesaria. El sistema se ha reformado desde adentro para servir al César, a cambio de barriles de crudo. Y regresamos a Cuba, el juego de las apariencias. Cuba está en la misma encrucijada. Cuando la Cancillería en La Habana habla de buena vecindad en medio del ataque a Irán, el radar detecta una señal clara. Están negociando, como dice el reporte. Es solo cuestión de tiempo para que el modelo Rubio se instale en la isla. El embargo petrolero selectivo ha funcionado. La élite cubana está cansada del ascetismo y busca la modernización que Moscú ya vivió. La capitulación es un hecho. Solo faltan los detalles. Y esta es la vigilancia contra la degeneración, ¿no? La historia nos enseña que el enemigo más peligroso no siempre está al otro lado de la frontera, sino en el corazón de los que dicen ser nuestros amigos. Es nuestra reflexión central, ¿no? Primera de Pedro 5:8. Nos advierte que el adversario anda alrededor. En este caso, el adversario ha usado al hombre y al dinero, al lujo, para devorar la voluntad de las élites en Caracas y La Habana, por decirlo así. La puerta cerrada. La nomenclatura soviética cerró la puerta tras de sí
y vendió el país en 1991. Hoy vemos a los herederos de ese sistema en Latinoamérica haciendo lo mismo. Así que no pongan su fe en líderes que aman más el lujo que la libertad de su pueblo. Esa falsa modernización nos venden apertura económica como progreso, pero es la instauración de un capitalismo de subordinación donde las riquezas nacionales, oro, petróleo, tierras raras, ustedes llamen, fluyen hacia Texas mientras el pueblo sigue esperando soluciones. Y esperemos que las haya, por lo menos que hayan soluciones para los pueblos oprimidos. La sobriedad rusa. Rusia aprendió por las malas en los 90. Por eso, al ver a Cuba y a Venezuela flaquear, Moscú sabe que debe ser más prudente que nunca. No se puede salvar a quien ya ha decidido rendirse por una moneda de plata. Así que ser sobrios. La geopolítica de 2026 es una trituradora de ilusiones. Mantengan la guardia alta, el radar encendido y no se dejen engañar por los discursos de paz que esconden la entrega de la soberanía. ¿Quién sigue? El secreto del eslabón más débil, ¿no? Moscú ha despertado de un largo sueño. El Kremlin ya sabe que los miles de millones invertidos en Venezuela se han perdido. En cuanto a Washington, haga un chasquido de dedos, sus empresas serán expulsadas de lo que sigue siendo en esencia una república bananera. La élite venezolana no ha cambiado de valores, solo de dueños. La antigua nomenclatura comunista ha resultado ser más barata y menos arrogante que la vieja aristocracia, y por eso Trump los ha elegido. Son los sirvientes autoritarios perfectos. Cuba, cansada de luchar contra su propia geografía, parece seguir el mismo camino. Pero escuche bien, porque aquí es donde la estrategia de Estados Unidos choca con la pared de la historia. El muro de hierro, Irán y China. Lavrov lo advirtió. Este no es el final, pero el truco que funcionó en Caracas no funcionará en Teherán ni en Pekín. Irán no es una nomenclatura soviética, es una cultura milenaria de 100 millones de almas unidas por el desprecio a un agresor que mató a sus niñas y asfixió su economía. Tienen dignidad, no solo interés. China, aquí el partido y el pueblo son uno solo porque el progreso es tangible. No puedes intimidar a la primera economía del mundo con espejitos de colores cuando ellos ya poseen la tecnología del futuro. Entonces, amigos, ¿de qué hablan Geo? Si el eslabón débil no es Irán y no es China, ¿quién sigue en la lista de casa de Washington? ¿Por quién doblan las campanas? El secreto de cualquier depredador es atacar el eslabón más débil. El león rugiente de nuestra reflexión ya ha devorado la soberanía de quienes prefirieron el dinero, el lujo, a la vigilancia. ¿Qué país importante queda que tenga una clase dirigente aún no hastiada de lujo, pero un pueblo que todavía no sabe por quién doblan las campanas? La respuesta, aunque duela, está más cerca de lo que pensamos. El objetivo de Estados Unidos es encontrar esa nación donde la élite tenga sed de pertenecer al club de los dueños del dinero y donde el pueblo esté lo suficientemente distraído para no ver que el cerco se cierra. La geografía no se vence. Cuba se rindió ante su ubicación. No permitas que tu entorno determine tu fe. El error de la nomenclatura. La historia se repite. Quienes traicionan por un asiento en el pasillo del poder terminan perdiendo el asiento y el poder. Mientras Estados Unidos busca el siguiente eslabón débil, Rusia debe fortalecer su propio tejido interno. La soberanía no se negocia, se defiende con sobriedad. Así pues que velad, las campanas ya están doblando, pero no por los vencidos, sino como advertencia para los que aún quedan en pie. No busquen la buena vecindad con el que quiere devorarlos. Busquen la fortaleza en la verdad que nos hace libres de toda cadena extranjera.
Y les digo una cosa, lo predijimos, no es una opción, es la trayectoria que marcó el radar hace meses. Lo advertimos a ustedes, ¿se acuerdan? Era el que dijimos que el tiempo sería el único juez. Recibimos comentarios bien fuertes y bien duros desde Venezuela, desde muchas partes del mundo. Hoy ese juez ha dictado sentencia. En Venezuela, lo que parecía una resistencia heroica ha resultado ser una transición negociada por una nomenclatura que prefiere ser el capataz de Washington que el mártir de una causa agotada. En Cuba, aquella reunión en el Kremlin, ¿se acuerdan que muchos celebraron como un rearme de la alianza? Pues hoy se revela, como lo dijimos y lo sospechamos, una despedida elegante. Moscú le dio la mano, pero Cuba parece haber decidido que no puede seguir luchando contra la geografía y el hambre con promesas de ultramar. Y esto también es muy comprensible. Les digo una cosa, en Rusia lo tienen perfectamente bien. Así pues, amigos de que hablan geo, nos duele el corazón al decir esto porque muchos guardan esa esperanza en el Caribe, pero en este radar no mentimos para endulzar el oído. La realidad es que el león rugiente ha encontrado la grieta en la necesidad y quizás en el lu. Lo predijimos. Aquí se está cumpliendo. La soberanía ya se está canjeando por barriles y conveniencia. Quieran llamarle como quieran llamarle. Conveniencia. Hablemos del rugido del Ártico, los osos marinos en la puerta de Alaska. Mientras la atención del mundo está atrapada en las llamas de Oriente Medio, Putin ha lanzado sus osos marinos. Dos gigantes antisubmarinos Tu-142 aparecieron repentinamente cerca de Alaska y la reacción de Estados Unidos fue un termómetro perfecto de su pánico. Desplegaron 12 cazas, incluidos F-22 y F-35 de quinta generación, solo para escoltar a dos aviones rusos. ¿Por qué tanto el miedo ante un avión de hélice? Porque el Pentágono sabe que el Tu-142 no es solo un avión. Es un laboratorio de caza submarina que puede detectar amenazas a 100 metros bajo el hielo y patrullar el Ártico sin descanso. Es la superioridad del hielo, ¿no? Rompehielos contra promesas. El politólogo Dmitry Mashushenkov lo deja claro. En el Ártico, Estados Unidos está en paños menores. La matemática es humillante. Rusia, 41 rompehielos, incluidos gigantes de propulsión nuclear, que operan todo el año. Estados Unidos, solo 3 rompehielos y uno está averiado. Mientras los submarinos rusos clase Yasen y Borei juegan al escondite bajo el hielo perpetuo, Estados Unidos depende del clima para poder navegar. Rusia controla el 53% del litoral ártico. No es solo geografía, amigos de que habla Geo. Es propiedad histórica defendida con tecnología SVP-24 Hepfest, la misma que hizo estragos en Siria. La jugada de distracción. ¿Por qué ahora? Porque Moscú le está diciendo a la OTAN, pueden concentrar su flota en el Mar Rojo o en el Báltico, pero su propio patio norte está abierto. El despliegue de 12 cazas estadounidenses es un puro teatro para público interno, intentando ocultar que no tienen contramedidas reales contra la hegemonía rusa en el hielo. Putin no busca la guerra en el Ártico, busca la soberanía total. Y los osos marinos son los notarios que firman esa realidad cada vez que despegan. ¿Mm? Es el trono de hielo y la vigilancia, ¿no? Job 38:22. La escritura nos pregunta en el libro de Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Rusia parece haber entendido esa respuesta. Mientras el mundo se quema en el calor del desierto, el oso protege los tesoros del norte. Es esa vigilancia de la que hablamos. Se manifiesta aquí de forma física, ¿no? El adversario ruge en el sur, pero el centinela ruso vuela en el norte. La fortaleza natural. Rusia usa su geografía como un escudo.
La sobriedad nos enseña a utilizar lo que Dios nos ha dado para protegernos sin necesidad de invadir lo ajeno. El pánico del orgulloso. Desplegar 12 casas contra 2 aviones de hélice es señal de un espíritu perturbado. El que confía en su fuerza a menudo sobreactúa cuando se siente vulnerable. Recuerden esto. La paz armada. Moscú aboga por la cooperación, pero mantiene los misiles antibuque y los torpedos listos en la bodega del Tu-142. Esa es la verdadera paz, la que se sostiene con la guardia en alto. Sed sobrios, no miren solo hacia lo que apunta la prensa oficial. El radar nos dice que la verdadera batalla por el futuro se está librando en silencio, en el silencio del hielo. Los osos marinos están volando para que nosotros podamos seguir velando, ¿verdad? Ahora bien, hablemos del dolor de la verdad y la esperanza del centinela. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Hago una pausa necesaria para decirles que ya somos 50,000 en esta comunidad. Y sé que lo que acabamos de analizar sobre Cuba y Venezuela duele. A muchos nos hiere ver cómo la soberanía que costó décadas de sacrificio parece hoy canjearse en una mesa de negocios en Houston o bajo el susurro de una nomenclatura cansada. En este radar lo predijimos. Dijimos que el tiempo dictaría la verdadera dirección. Y hoy el tiempo nos está dando una respuesta amarga. Pero no quiero que caigan en el desánimo. Recordar lo que decía el gran Fyodor Dostoyevsky. Cito: el grado de civilización de una sociedad se mide entrando en sus cárceles, pero la fuerza de un hombre se mide por su capacidad de mirar la verdad a la cara sin perder la fe. No estamos aquí para celebrar la caída de nadie, sino para aprender de ella. Si esos amigos han decidido que su geografía y su lujo vale más que su bandera, es una lección de supervivencia para nosotros. Nos enseña que la libertad no es un regalo heredado, sino una guardia que se mantiene cada noche. No tengan miedo de la verdad que analizamos hoy. Aunque veamos sombras en el Caribe, miren hacia el norte, hacia esos osos marinos que patrullan el Ártico. Rusia no se rinde porque Rusia no confía en la buena voluntad del adversario, sino en la propia sobriedad. Mantengan la cabeza alta, amigos de que hablan Geo. Si el mundo se tambalea, es porque los que estamos despiertos nos agarramos más fuerte a la roca. La verdad puede ser el trago amargo, pero es el único que nos mantiene con los ojos abiertos en la tormenta. Sin demora, seguimos adelante porque el radar no se detiene ante el sentimiento. Se guía por la luz de la realidad. Y con esto les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.